Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Contentos? Bueno, recordemos, hermanos, la reunión de matrimonios es el 24 de octubre, sábado. Es en la cabaña, donde siempre lo hemos hecho. Y como todos sabemos, es una cena acompañada por lo más importante, que es la palabra del Señor. Amén. Es un evento sin costo. Así de que si tiene algún invitado, hágalo con toda libertad y trate de que usted no falte y su invitado llegue. Amén. Bueno, vamos a Ezequiel, nos ponemos de pie, amados hermanos, vamos a Ezequiel capítulo 6, versículo 1, y vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra del Señor, amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás: monte de Israel, oí palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles: he aquí que yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparéis se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos, y a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. Así ha dicho Jehová el Señor: palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di: ¡ay! Por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, y el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, y en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso, y debajo de toda encina espesa, lugares que ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblad. Y conocerán que yo soy Jehová. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, Padre Santo, hemos leído tu palabra, Señor. Y al leer tu palabra nos conmueve, nos confronta, Señor, pero también nos da esperanza. Yo te ruego una vez más, te suplico una vez más, Señor, que nos ayudes
a mí y a mis hermanos. No solamente escuchar tu palabra, sino aplicar tu palabra. Te lo pedimos todo esto, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse, hermanos. Qué pasajes, ¿verdad, hermanos? Bueno, vamos a continuar con este libro de Ezequiel, donde esperemos, amados hermanos, que estemos aprendiendo con las aplicaciones que hemos estado sacando. Este es el tema 7, que como título es Un pecado abominable. Una de las obras magnas del reformador Juan Calvino afirmó, amados hermanos, que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Este reformador decía que no necesitamos tener una estatua de piedra para tener un ídolo, ya que bastaba con que tu vida gire alrededor de algo donde no sea Dios y donde pueda ser tu trabajo, tu comodidad, lo que consume tu tiempo en todo momento, una esposa, un esposo, hijos, habilidades, aún tú mismo. Es decir, Juan Calvino expresaba que lo que ocupe tus prioridades, tiempo, dedicación, más que Dios, eso es un ídolo. ¿Qué vemos nosotros en estos pasajes? Vemos que a pesar de la condición espiritual de cómo se encontraba este pueblo y de la manera como el Señor le ha venido hablando, porque ya estamos en el capítulo 6, le ha venido hablando en los capítulos anteriores. En este capítulo 6 la palabra del Señor nos muestra uno de los pecados de por qué este pueblo estaba siendo disciplinado de parte de Dios. ¿Qué pecado? El pecado de la idolatría. De eso se trata este capítulo 6, el pecado de la idolatría, una denuncia del pecado de la idolatría. ¿Qué hemos visto? Vimos en el primer tema que a pesar de que este pueblo es rebelde, el Señor no se olvidó de ellos. Qué misericordia, ¿verdad, hermanos? En el segundo tema vimos cómo el Señor en su gracia, a pesar de que ya les había hablado por muchos años, levanta a Ezequiel. En el tercer tema vimos cómo el Señor fortalece a Ezequiel para este arduo ministerio. En el cuarto tema vimos cómo el Señor llama a Ezequiel atalaya y vimos la señal del profeta mudo. En el quinto tema vimos cómo el Señor de una forma dramatizada muestra a Ezequiel cómo iba a disciplinar a su pueblo, aunque ya estaban en disciplina, pero todavía faltaba mucho más. En el sexto tema vimos las consecuencias de desechar la palabra, y ahora en este séptimo tema, que es el capítulo 6, el Señor muestra, mis amados hermanos, o el Señor le muestra a Ezequiel uno de los pecados en que había caído este pueblo de Israel. Repito, ¿qué pecado Dios está juzgando en este capítulo 6 que consta de 14 versículos? El pecado de la idolatría. Porque aquí especifica ya el pecado de la idolatría. Ahora, cuando yo meditaba en estos versos de cómo este pueblo por décadas y como parte de su narración histórica, a pesar de que siempre recibieron el favor de Dios, a pesar de que siempre recibieron la gracia, la misericordia de Dios, el pueblo de Israel, si en algo batalló, mis amados hermanos, es con la infidelidad, es con la idolatría, porque siempre con algo nosotros estamos batallando. Al ver estos pasajes, a la luz de la vida de la iglesia, de una manera general, y aún de nuestra propia vida, mis hermanos, nos damos cuenta
que este pecado de idolatría es difícil de erradicar, ya que, como decía el reformador Juan Calvino, que el corazón humano es una fábrica de ídolos, donde se idolatran ministerios, se idolatran ministros, se idolatran hijos, se idolatran esposos, esposas, trabajos, habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este capítulo 6, el Señor a través de Ezequiel nos muestra este pecado de idolatría en el que había caído el pueblo de Israel por muchos años. Y mire cómo comienza, versículo 1. ¿Estamos ahí? Vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre. Dijimos que hijo de hombre significa hombre débil, hombre frágil, hombre mortal, hombre de barro. Hijo de hombre. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Mire cómo comienza. Mis hermanos, ¿por qué el Señor le está diciendo a Ezequiel, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos? La respuesta es que en todos los lugares altos, Israel tenía muchos montes. En todos esos lugares altos que son montes, el pueblo de Israel los estaba usando para lugares de adoración a dioses falsos. Estaba lleno de dioses falsos. Es decir, lo que Dios les había dado por su bondad, porque estaban en la tierra prometida, amén. Lo que Dios les había dado por su misericordia, lo que Dios les había dado por su amor cuando llegaron a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde iban a ser prosperados, una tierra que se les había prometido por décadas. Este pueblo lo usó para adorar a otros dioses. Es decir, lo usaron para otra cosa. Pregunta, mis amados hermanos, ¿se supone que lo que Dios nos da por su gracia lo debemos de usar para su gloria? Se supone que sí. Porque todo nos da el Señor. Amén. Mas sin embargo, muchas veces lo que Dios nos da, trabajo, tiempo, habilidades, fuerzas, una vida, no siempre lo usamos para la gloria de Dios. Dice el verso 3. Y dirás, montes de Israel. Mire cómo lo expresa el Señor, en plural. No dice monte, dice montes. Es decir, habla de muchos. Habla de que en todos esos lugares altos, habla de que muchas cosas habían reemplazado a Dios en este pueblo. Y dirás, monte de Israel, oí palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes, a los collados, a los arroyos y a los valles. Mira, donde quiera había ídolos. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Es decir, mis amados hermanos, no es la fuerza de Babilonia, no es la fuerza de Nabucodonosor, no es la inteligencia militar de Babilonia, sino que es Dios tratando con su pueblo. Es Dios. Dice, he aquí, está hablando el Señor, yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos.
¿Qué es esto? Esto es que Dios, amados hermanos, les iba a quitar algo que les había dado y que se supone que lo tenían que usar para su gloria. Porque recuerda que Dios da y Dios quita. Dios da y Dios quita. Dios da y Dios quita. ¿Qué es esto? Repito, esto es que Dios les iba a quitar. Dios les iba a quitar lo que una vez se les dio por su misericordia, por no usarlo para su gloria. Y repito, porque Dios da y Dios quita también. Mis hermanos, todos los lugares altos iban a ser destruidos. Todos esos lugares altos iban a ser derribados, iban a ser desolados. ¿Por qué? Porque entendemos que habrá un momento, mire bien, habrá un momento donde todo lo que reemplace a Dios tiene que ser destruido. Esto nosotros lo entendemos. Todo lo que reemplace a Dios en nuestras vidas tiene que ser destruido. Porque Dios da y Dios quita. Pregunta, ¿un cristiano puede caer en idolatría? ¿Puede caer en idolatría? Sí. Pregunta, ¿a qué le dedicas más tu tiempo? ¿A qué? ¿Tu trabajo? ¿Tu negocio? ¿Redes sociales? ¿Tú? Pastor, tenemos una vida secular. Tenemos que trabajar. Sí, amén. Pero ¿a qué le dedicas más tu tiempo? Verso 4. Mira lo que sigue diciendo el Señor. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros, ¿qué hermanos? Ídolos. Delante de vuestros ídolos. ¿Un cristiano puede caer en idolatría? Sí. Sí puede caer. Porque este pueblo cayó en idolatría y dice, verso 4, vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Pregunta, ¿qué significa ídolo? ¿Qué significa ídolo? Interesante, mis amados hermanos, que la palabra ídolo, dentro de sus traducciones, significa algo que te aparta, algo que te laza, algo que te hace tropezar, algo que te atrapa. Pregunta, ¿hay algo que te aparta y te quite el tiempo para que no tengas una buena comunión con Dios? ¿Hay algo? ¿Hay algo a lo que le dedicas tanto tu tiempo y no quieres que nadie lo toque? Y eso te ha lazado, te ha atrapado, te ha apartado de una verdadera comunión con Dios. Bueno, eso es lo que pasó con ellos. No tenían vida espiritual. Repito, la palabra ídolo, interesante que esa palabra dentro de sus traducciones significa algo que te aparta, algo que te laza, algo que te atrapa, algo que te hace rodar, caer o tropezar. Y la pregunta es, ¿hay algo que te aparta y te quite el tiempo para que no tengas una buena comunión con Dios? ¿Hay algún ídolo por ahí? ¿Hay algo que le dedicas tanto de tu tiempo y no quieres que nadie te lo toque y eso te ha lazado, te ha atrapado, te ha apartado de una buena y verdadera comunión con Dios? ¿Hay algo? Bueno, este verso 4, el Señor le deja saber a Ezequiel que el Señor mismo les iba a quitar a sus ídolos.
Mis amados hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra idolatría regularmente, se nos vienen a la mente imágenes de algo donde se le rinde culto. Se nos viene a la mente una estatua o algo, o alguna imagen donde se le rinde culto. Y aunque todo eso también tiene que ver con idolatría, hay ídolos que quizás sin darnos cuenta nosotros los tenemos o los practicamos. Y le dedicamos tiempo. Ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, verso 7, el apóstol Pablo, haciendo una reseña del pueblo de Israel, es que este pueblo amaba el comer. Y comieron y después adoraron su becerro de oro. Dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a bailar o a jugar. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 21, el apóstol Juan nos da una advertencia a que no nos descuidemos o a que nos cuidemos de no caer en idolatría. Le dice, hijitos, guardaos de los ídolos, amén. En el contexto de este verso es que los gnósticos les presentaban a un Cristo que no era el de las Escrituras y donde le daban libertad a la carne. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo nos da una lista de pecados mostrando lo que es también la idolatría, donde algún cristiano puede caer. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Es decir, el deseo exceso de todas estas cosas de las cuales se supone que han muerto en la vida de los cristianos nacidos de nuevo, puede reemplazar la devoción a Dios. Esto es idolatría. ¿En qué había caído este pueblo? En idolatría. Podemos caer en idolatría, si nos descuidamos podemos caer en idolatría. Avaricia es idolatría. Malos deseos es idolatría. Impureza es idolatría. Los excesos es idolatría. Todo lo que te quita tu tiempo puede ser idolatría. Cuando el Señor dice montes, habla de que eran muchos. Verso 5. Mire cómo el Señor, amados hermanos, está exponiendo cómo va a disciplinar a este pueblo. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos se esparciré en derredor de vuestros altares. ¿Usted cree que el Señor no sabe a qué le dedicamos nosotros más tiempo, hermano? Claro que lo sabe. El Señor lo sabe. Aquí cantamos 1 hora, ¿verdad? 40 minutos. ¿Y será que cantamos nada más 40 minutos, adoramos al Señor? 40 minutos a la semana, ¿y los demás días qué? El Señor sabe a qué nosotros le dedicamos más tiempo. Dice el verso 5, y pondré los cuerpos de los muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Es decir, por no adorar al Dios verdadero, esta gente espiritualmente estaba muerta. Pregunta, si un cristiano pone primero su casa, dije primero, no que se olvide de eso, primero su casa, su trabajo, su familia, su esposo, su esposa, sus hijos, su tiempo, su negocio, redes sociales, su yo, y después Dios va a crecer, no. Hay ídolos ahí. ¿Qué vemos aquí? Número 1, vemos cómo este pueblo tenía muchos ídolos.
Entonces vemos que se supone que lo que Dios les dio, como una tierra que fluye leche y miel, en vez de que lo usaran para la gloria de Dios, lo usaron para sus ídolos. Y tres, vemos que sus ídolos eran primero donde les daban tiempo, les daban comunión, les daban dedicación, y a Dios lo tenían por si acaso necesitaban algo. Y así somos a veces, así es la iglesia a veces. Hablando de una manera general. ¿Qué va a hacer el Señor? Les va a quitar. Les va a quitar, les va a destruir, les va a derribar, les va a deshacer todo aquello que este pueblo puso como prioridad. Se los va a quitar. Porque más adelante muestra que Él no puede ser burlado, se los va a quitar. Todo aquello que este pueblo puso como prioridad, el Señor se los va a quitar, lo va a derribar, lo va a destruir. Verso 6, donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidos y vuestras obras serán deshechas. Verso 7, y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Dios quitó. Dios da, Dios quita. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Pero mire lo que dice el verso 8. Mas dejaré un resto. Esa es la misericordia del Señor, hermanos. Mis amados hermanos, siempre hay un remanente, siempre son pocos. Y esos que va a dejar, no los va a dejar no porque sean buenos, no, sino porque Dios es fiel y misericordioso. Si el Señor siempre ha guardado un pequeño grupo de personas que ha permanecido fieles a Dios, aunque estos no eran fieles, bueno, había muy poquititos, ¿verdad? En medio de la apostasía y de la desobediencia generalizada del pueblo de Dios. Dice, mas dejaré un resto. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un remanente. Ejemplo, en Génesis 5, en medio de toda esa genealogía, aparece Enoc. En Génesis 6 vemos que en medio de un mundo lleno de maldad, aparece Noé. En Génesis 37 vemos a los hijos de Jacob y vemos a José. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 18, vemos a 7,000 que no se habían inclinado ante Baal. En Daniel capítulo 1 vemos a Daniel con sus 3 amigos proponiendo en su corazón no contaminarse. Siempre son pocos. En Daniel capítulo 3 vemos a Sadrach, Mesach y Abednego no inclinarse ante la estatua de oro. Es decir, siempre Dios guardó por su gracia un remanente para cumplir sus propósitos. No lo guardó porque sean buenos, no, sino porque Dios cumplirá sus propósitos y sus planes. Mas dejaré un resto, dice el verso 8, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por la tierra. Es decir, a estos el Señor, a pesar de la tragedia que venía, el Señor los iba a guardar, o a unos pocos por su misericordia. Ahora mire por qué los iba a guardar, verso 9. Mire por qué los iba a guardar. Y los que de vosotros escaparen, se acordarán de mí. ¿Para qué los iba a guardar? Para que se acuerden de Él. Para que se arrepientan. Es decir, aunque iban a ir cautivos, allá en la cautividad iban a invocar su nombre. Allá en la cautividad se iban a acordar del Señor. Y así, en ocasiones, nos pasa, mis amados,
hermosísimos hermanos. A ver, así nos pasa. Hacemos cosas que le desagradan a Dios, pedimos perdón y el Señor nos perdona. Y volvemos a hacer cosas que le desagradan al Señor, pedimos perdón y el Señor en su misericordia nos perdona. Y volvemos a hacer cosas que le desagradan al Señor, pedimos perdón y el Señor en su misericordia nos perdona. Y como vemos que no pasa nada, pensamos que nos vamos a escapar de la disciplina. Y cuando pasamos la disciplina, nos acordamos ¿de quién? ¿De quién se acuerda? Del Señor. Pregunta, ¿de qué se acordarán estos estando cautivos? ¿Sabe de qué? De todo. De todo lo que perdieron. De todo lo que perdieron. Se acordaron de toda la palabra, de todos sus preceptos. Se acordarán cómo rechazaron sus promesas. Se acordarán cómo hicieron a un lado los mensajes. Se acordarán de todo. Y a veces así nos pasa, hermanos. Tenemos una prueba de enfermedad, o hacemos cosas que desagradan al Señor, o nos da una mala noticia, y nos empezamos a acordar de todo lo malo que hemos hecho, y empezamos a pedir perdón. ¿Le ha pasado a usted? ¿O nada más me ha pasado a mí? Verso 9, y de los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos. Porque yo, y mire lo que dice esta frase, amados hermanos, como ponen algunos comentaristas, es una de las frases más fuertes del Señor. Porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. Y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Verso 10. Y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. La versión lenguaje actual dice, sin embargo, yo dejaré con vida a algunos israelitas, los cuales serán llevados prisioneros a otras naciones de la tierra. Cuando estén allá, se acordarán de mí y del castigo que les di por engañarme. Y adorar a sus ídolos. Entonces se darán cuenta lo mal que se portaron. Y se les revolverá el estómago al acordarse de sus actos repugnantes. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel y que siempre hablé en serio. Cada sermón cristocéntrico es en serio. Cristocéntrico. En serio. Dios no está jugando. Si el Señor dice que los varones debemos de tratar a nuestras esposas como vaso frágil, eso es en serio. Si el Señor dice, vosotras hermanas, sujetaos a vuestros maridos, ese no es un juego, eso es en serio. Es en serio. Amén. Ahora mire lo que dice el verso 11. Así dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y hambre y pestilencia caerán. Mire lo que dice. Mis hermanos, la frase
palmotea con tus manos y golpea con tu pie. Habla de manotear o palmear y dar de pisadas como alguien que quiere que le pongas atención. De eso habla. O alguien que quiere llamar la atención, como hacerle así, así y pisar, así. ¿Se da cuenta? Como decir, quiere llamar la atención a Ezequiel y le dice, palmotea con tus manos, que te vean, que este mensaje es en serio. Como decir, ya vieron que esto sí era grave. ¿Ya vieron que sí? ¿Ya vieron que esto sí era urgente que escucharan? ¿Ya vieron que sí esto era preocupante? ¿Ya vieron que sí esto era crítico? ¿Era delicado? ¿Ya vieron que sí esto era peligroso? ¿Qué es Ezequiel? ¿Qué era preocupante? ¿Qué era crítico? ¿Qué era peligroso? Respuesta, el hecho de que ustedes, pueblo de Israel, tengan ídolos, les trajo calamidad. Lección. Aprendamos de esto. Amén. El hecho, mi amado hermano, que todo sea primero y después Dios, eso es peligroso. Porque era lo que estaba pasando aquí. Porque son ídolos. El hecho, mi amado hermano, que todo sea primero y después Dios, eso es preocupante. El hecho de que primero mi trabajo, primero mi esposa, primero mis hijos, primero mi talento, primero mi negocio, primero yo y después Dios, si hay tiempo, eso es peligroso. Y eso es lo que está diciendo Ezequiel. Es peligroso. Servir a Dios alá y se va. Servir a Dios sin santificación. Servir a Dios sin comunión, servir a Dios teniendo la actitud de que todo es primero y si hay tiempo se lo doy a Dios, eso es muy peligroso, no es buena idea. No es buena idea. La versión, el lenguaje actual dice, después el Dios de Israel me dio esta orden, búrlate de los israelitas, felicitándolos por su repugnante maldad. Apláudale con todas tus fuerzas. Recuérdales que gracias a ellos la guerra, el hambre y las enfermedades acabarán con todo el pueblo. El que esté lejos morirá de pestilencia y el que esté cerca caerá a espada. Y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo. ¿Por qué? Porque siempre Dios fue el segundo lugar para ellos. Cuando se nos confronta el pecado y decimos que Dios me juzgue, eso es muy peligroso. A ver si tengo tiempo. Primero es mi negocio. Primero son mis cosas. Y si hay tiempo, después Dios. Eso es delicado y preocupante. Verso 13. Y sabréis que yo soy Jehová. Es decir, hasta esta instancia sabrán que con Dios no se juega. A esta instancia sabrán que Dios no puede ser burlado. A esta instancia sabrán que Dios también es un juez. A esta instancia sabrán que Él no habla en vano. Él no habla en vano. Y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, y en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso, y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto,
que el desierto hacía Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. Amén, hermano. Conocieron a Dios enojado. Conocieron al Dios de la ira. Por muchos años conocieron a un Dios paciente, un Dios misericordioso, un Dios que le dio oportunidad tras oportunidad, pero ahora están conociendo a un Dios que también es juez. Él habla en serio, hermano. Él habla en serio. Póngase de pie. A manera de aplicación. A manera de aplicación. En nuestras vidas, ¿qué está por encima de Dios? ¿O a qué le dedico yo más tiempo? ¿O qué ídolos hay en mi corazón? Démosle gracias a Dios.